Y bueno, amigos, 3 puntos importantes para el Real Madrid, difíciles siempre contra el Mallorca, y no porque sea un equipo excepcional, un equipo absolutamente brutal, no porque sea el Manchester City, sino porque son equipos que a base de juego sucio y muchas otras situaciones terminan sacando a los futbolistas del Real Madrid del partido y que bueno, les termina costando un montón ganar ese tipo de encuentros. Por eso son tan valiosos estos 3 puntos. Por eso el gol de Rudiger, que por cierto marca su primer gol en liga con el Real Madrid, es tan valioso porque significa 3 puntos que bueno, el Real Madrid siempre se le hace difícil sin ir lejos. En el último partido que el Real Madrid jugó de visitante contra el Mallorca, es decir, en Son Mox, terminó perdiendo el partido. Así que bueno, entonces son 3 puntos que valen oro. Y bueno, una sola derrota finalizando esta primera vuelta de la liga, una sola derrota contra el Atlético de Madrid, que bueno, sí estuvo bastante horrible, pero la verdad es que es el único partido así que nos ha dejado una sensación bastante negativa, así que digan, wow, qué peligro, pero de resto, una primera vuelta casi perfecta, con algunos matices, por supuesto, con el empate contra el Betis, que muchísimas cosas que, bueno, se pueden analizar en general, pero creo que esta vez el Real Madrid sí está bien encaminado para ganar la liga. En un par de minutos empieza el partido del Girona contra el Atlético. No me molestaría que se empataran, aunque como sé que el Girona a lo mejor pierde algunos puntos más adelante, yo me conformaría perfectamente con que pierde el patético de Madrid. Nada, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, victoria importante contra el Mallorca, un equipo que siempre le hace frente al Real Madrid, pero no un frente, como les decía, absolutamente asfixiante por un buen fútbol, sino todo lo contrario. Un frente que, bueno, termina siendo hasta fastidioso ver cómo esta gente termina desquiciando a los futbolistas del Real Madrid de la manera más lamentable posible, y eso se trata de patadas y patadas, porque estos chicos, para llamarlos de alguna manera, los caballeros estos, terminaron cosiendo a patadas a Bellingham, a Rodrigo, a Vinicius. Una cosa realmente impresionante, pero bueno, ya ustedes ya creo que nos esperábamos esto. Otra cosa también lamentable ha sido el arbitraje, que el otro día les hacía una reflexión yo, que no sé si se han fijado ustedes y quiero analizarlo antes de hablar un poco del partido. Fíjense que cuando el Real Madrid está en un partido complicado, un partido difícil, siempre vemos que el arbitraje está haciendo una absoluta mierda. El arbitraje estaba haciendo una mierda absoluta. El Bernabéu estaba que se bajaba todos los espectadores y encendían a palo al árbitro porque era una cosa impresionante. Pero cuando el Real Madrid termina marcando el gol, ya empezó a ceder un poco más las faltas, incluso los minutos agregados fueron 3 minutos. Pero ustedes dirán, ah, no, es que es para beneficiar al Real Madrid, para beneficiar al Real Madrid después de 70 y pico de minutos perjudicándolo. Obviamente, lo que les decía la otra vez, y este es el análisis que hago yo sobre esto, ellos hacen esto cuando ya el Madrid toma ventaja en el partido y saben que un equipo muerto como el Mallorca jamás va a meter un gol en esos minutos. Entonces lo hacen como para tapar el desastre de arbitraje que habían perpetrado, esa palabra siempre se me enreda, habían hecho durante 70 y pico de minutos. Es que creen que se las saben todas, pero bueno, uno como ya conoce cómo funcionan las cosas, uno las coge rapidito. Vamos a empezar hablando un poco de la alineación, y es que nuestro amigo Carlo Ancelotti ha dado una sorpresita por allí con la inclusión en el 11 de Vinicius, que bueno, yo tenía una semana comentándolo de que no sé si era positivo arriesgar a Vinicius en un partido en el que iba a llevar mucho palo, como terminó siendo. Además, en el que Vinicius, bueno, creo que al principio, en la primera parte, fue el que más peligro generó. Es increíble que Vinicius, un jugador como Vinicius, acabando o saliendo de una lesión, sea capaz de generar lo que generó, que estuvo tal vez un poco impreciso. Bueno, también estuvieron imprecisos Kroos en alguna parte del partido. Modric también le vi algunos pases fallidos. El mismo Jude Bellingham, que me preocupa porque lo veo como algo fundido. Pero lo que les decía, es increíble que un jugador que viene saliendo de una lesión, que no fue una lesión de 2 partidos, una semana, venga y haga todo lo que hace Vinicius. Es que es un jugador de talla mundial, y yo creo que eso ya no tiene reversa, afortunadamente para nosotros los madridistas. Creo que esa era la sorpresa del 11. Lo de Tchouaméni de central, creo que ya lo esperábamos y terminó haciéndolo. Seguramente no es el mejor central del mundo, pero creo que con las cualidades que tiene, unido a todos los problemas que tiene el Mallorca seguramente para crear peligro, le han hecho
tener un partido bastante plácido, aunque es cierto que en algunos tramos del partido, seguramente 3 o 4 acciones muy concretas, el Real Madrid tuvo algún problemilla y hay algo que me está sorprendiendo de este Real Madrid Ancelotti, que por cierto empieza a perfilarse de equipo histórico. Lo siento mucho, no sé si es que yo me he venido muy arriba, pero el hecho de que se estén sacando los resultados, el otro día, el último partido, lo sacábamos con un gol de Lucas Vázquez de cabeza, hoy día ha sido Antonio Rüdiger de cabeza. Este tipo de partidos que el Real Madrid, cuando no solía encontrar los espacios, terminaba frustrándose, que era lo que más me temía yo antes del gol, cómo se habían frustrado porque habían hecho una primera parte interesante buscando los espacios, pero en el segundo tiempo el Mallorca como que se lo creyó más y terminó agarrando mucho más espacio del que le había permitido usar el Real Madrid en la primera parte. Por eso les digo que el Ancelotti ha hecho algo interesante, y una de las cosas que más me ha impresionado de esa primera parte es cómo se ha ido mejorando el tema de la presión. Recordarán todos los que me siguen desde el año pasado, la temporada pasada, que yo les comentaba mucho acerca de cómo el Real Madrid presionaba, pero presionaba durante poco tiempo o durante largo tiempo, pero no lo hacía de la manera correcta. Creo que Ancelotti está perfeccionando esa táctica de la presión y le está funcionando de una manera increíble. Hay unas recuperaciones altas que están permitiendo generar muchísimas más opciones de gol y, por supuesto, tener la pelota más rápido para empezar la circulación y a crear un ataque prometedor, como por ejemplo hay una de Vinicius que termina pegándole con la izquierda, que una presión alta entre los dos brasileños termina robándola a Rodrigo. Y bueno, Vinicius se le va por muy poco, creo que el arquero acaba rozándola porque le dan hasta el córner al Real Madrid. Pero bueno, creo que es algo que quería poner en valor de lo que está haciendo Ancelotti esta temporada, que repito, lo que llevamos de temporada no tiene nada que ver con lo que vimos la temporada pasada. Me alegra muchísimo tener que decir esto, que me está callando la boca, porque yo era uno de los que pensaba que esto no iba a hacer mucho más. Pensaba de los que decía que esta vaca no daba mucha más leche, y bueno, Ancelotti realmente está tapándonos la boca y no tengo problema en reconocerlo, y contento de la vida reconociendo mi error y tragándomela con patatas. Entonces, bueno, ese punto bastante importante. Lo que les decía de Bellingham, me preocupa que se le ve un poco tieso, la verdad, y Ancelotti está reventándole de una manera increíble, pero bueno, también entiendo que no hay muchas más opciones contando con todas las lesiones que está teniendo el equipo. Entonces yo por ese lado, poco que criticarle a Ancelotti, aunque creo que debería empezar a cuestionarse o tratar de pensar en cómo restarle unos minutos, porque la verdad es que se le ve tieso, incluso ya se le ve un poco frustrado. También entiendo que la cantidad de patadas que recibió por el equipo del Mallorca, creo que le habrán hecho seguramente frustrarse un poco más de la cuenta. Lo importante es que, bueno, se ha sacado una victoria importantísima, que el equipo hoy, a pesar de que no le han dejado hacer el fútbol que nos venía mostrando hace poco por la manera de jugar el Mallorca, que mete 500 hombres atrás y que además te cosen a patadas al primero que se acerca al área, yo creo que ha sacado el resultado, que siempre es lo más importante. Por mucho que nos digan que el estilo, que aquello, el resultado siempre va a ser lo más importante. Y bueno, como les decía, no nos ha dejado un síntoma de un equipo absolutamente descompensado, todo lo contrario, salvo 2 o 3 acciones en concreto. Creo que el Madrid ha estado en líneas generales bastante bien, y por supuesto generando, que al final siempre es difícil contra equipos que, además de que se encierran mucho atrás, terminan cosiéndote a patadas. Por el momento me toca despedirme. Vamos a ver qué termina pasando con el Girona y el Atlético de Madrid. Un partido sufrido, pero un partido que al final deja un buen sabor de boca, y es que el Real Madrid, a diferencia del año pasado, está sabiendo sacar los resultados. Y creo que un punto clave también es que en defensa te están generando muchísimo menos y por ende te están marcando muchísimos menos más goles. Otro partido con la portería cero, que seguramente le vendrá bastante bien al equipo para coger un poco más de confianza. Ya viene la Copa del Rey, espero ver muchísimas rotaciones. No hemos podido ver a Arda Güler, yo se los decía ayer en la previa que me extrañaría mucho ver a Arda en el día de hoy, y bueno, ha terminado sucediendo que no ha disputado ni un solo minuto el turco, que me imagino que con el partido de Copa también tendrá alguna oportunidad, pero también me preocuparía porque esos son partidos donde la leña está prácticamente ahí a la vuelta de la esquina. Déjame tu opinión en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.